La medianoche, obra de Ramón María del Valle-Inclán, nos transporta a una realidad donde el tiempo se desvanece en las sombras y los personajes se pierden en sus propios laberintos de emociones y pensamientos. Con una atmósfera cargada de simbolismo y poesía, el autor nos invita a reflexionar sobre el destino, la muerte y los ecos persistentes de lo que queda en la memoria. A través de una trama que bordea lo onírico, la medianoche se convierte en un espejo de las inquietudes humanas, desafiando la percepción del tiempo y el espacio. Cada capítulo es un paso más hacia la comprensión de los misterios que acechan en las sombras de la noche. Capítulo 1. Introducción al mundo de Valle-Inclán. En el vasto universo literario de Ramón María del Valle-Inclán, La medianoche emerge como una obra emblemática que, como una estrella fugaz, deja una estela luminosa y deslumbrante. Para comprender plenamente la trascendencia de esta obra, es necesario situarse en el contexto histórico, social y literario en el que fue escrita, un contexto que no solo informa sobre el trasfondo de la narrativa, sino que también da cuenta de las inquietudes, las luchas y las tensiones que formaban el alma de una España sumida en la contradicción y la crisis. Ramón María del Valle-Inclán nació en 1866, en un país marcado por la decadencia del antiguo régimen, los ecos de las guerras carlistas y la permanente crisis política que corría como una corriente subterránea. El siglo XIX español fue un siglo de disonancias, entre el atraso y la modernidad, entre la tradición y la vanguardia. Valle-Inclán, como pocos, fue capaz de encarnar las contradicciones de su tiempo, tanto en su vida personal como en sus creaciones literarias. Como joven inquieto, se sumergió en los círculos literarios y artísticos de Madrid, donde las ideas modernistas empezaban a tomar fuerza, pero no por ello renunció a una crítica feroz a la sociedad de su país. El contexto histórico de la medianoche está profundamente marcado por el cambio de siglo. España experimentaba una profunda transformación, la Restauración ya no podía ocultar sus grietas, y la Europa que avanzaba rápidamente hacia la modernidad, la industrialización y los movimientos de vanguardia, contrastaba con una España estancada, aferrada a sus tradiciones y a un modelo de vida rural que se resistía al avance de la modernidad. Valle-Inclán, como muchos de sus contemporáneos, observó con desesperanza y fascinación cómo las viejas estructuras de poder, las clases sociales desmoronadas y las formas de vida pasadas se iban diluyendo ante los ojos de una sociedad que parecía incapaz de adaptarse a los cambios que la rodeaban. En este escenario convulso, La medianoche se levanta no solo como un reflejo de las angustias y tensiones del momento, sino como una obra que exige una inmersión profunda en el lenguaje y los símbolos. Valle-Inclán no era un escritor de fácil acceso. Sus obras desbordaban las fronteras del realismo y se acercaban a un simbolismo que despojaba de todo sentido lógico y racional a los elementos cotidianos, para darles una carga emocional y estética más poderosa. Esta obra no es simplemente una narración de hechos, sino un grito, una búsqueda frenética de significado en medio de la oscuridad. La medianoche, en su título mismo, hace alusión a ese momento en el que el día se apaga y la noche se apodera de todo. La medianoche, ese umbral entre dos mundos, simboliza el paso de lo conocido a lo desconocido, la disolución de las fronteras entre la realidad y la fantasía, entre la vigilia y el sueño. En ella, el escritor no solo invoca la oscuridad física de la noche, sino también la oscuridad moral y existencial que atormenta a sus personajes. A lo largo de la obra, Valle-Inclán utiliza la medianoche como un símbolo de esa crisis de identidad que afecta a la sociedad española y a los propios personajes. La medianoche es el momento en que se desvelan los temores, las pasiones ocultas y los deseos reprimidos. Es, de alguna manera, el estado en el que los personajes, inmersos en su desesperación, se enfrentan a sus propios demonios. En ese sentido, el título no solo alude a una hora del día, sino a un estado psicológico en el que la conciencia se vuelve opaca, incierta y sin rumbo. La atmósfera de la medianoche está impregnada de un sentido de fatalidad y de inevitabilidad, en la que cada acción, cada palabra, cada movimiento, parece estar guiado por una fuerza superior, incontrolable. Este sentido de lo trágico está, a su vez, marcado por una profunda ironía, ya que Valle-Inclán no deja de cuestionar, a través de sus personajes y sus situaciones, las estructuras que han llegado a considerarse eternas, como la moral, el honor y la tradición. Los personajes de la obra, en su lucha por encontrar una salida a su angustia existencial, se ven atrapados por las mismas fuerzas que intentan comprender. En su desesperación, buscan respuestas en la oscuridad, en un intento por iluminar las sombras que se proyectan sobre sus vidas. Valle-Inclán también se vale de un lenguaje altamente estilizado, cargado de símbolos, metáforas y recursos literarios que remiten a un universo onírico y simbólico.
La obra no ofrece respuestas fáciles ni conclusiones definitivas. Al contrario, la trama se va desarrollando en un ambiente cargado de incertidumbre, donde la violencia, la pasión y el desdén por las normas sociales emergen como respuestas primarias a un mundo que no ofrece más que caos y desolación. Es en este punto donde Valle-Inclán trasciende las influencias del naturalismo y el realismo, y se aproxima al simbolismo, al modernismo y al expresionismo, moviéndose más allá de lo visible para capturar lo que se esconde en las entrañas del ser humano. La Medianoche no es solo una obra sobre personajes y conflictos específicos, sino una reflexión sobre la condición humana, sobre cómo los individuos, atrapados en sus propios miedos y deseos, se ven arrastrados por una fuerza cósmica que los desborda. Así, el primer capítulo de La Medianoche no solo sirve como presentación de los personajes o del escenario, sino que establece el tono de la obra, sumergiendo al lector en una atmósfera densa, llena de tensiones y sombras. Valle-Inclán nos invita a adentrarnos en una trama compleja, donde lo más importante no es lo que sucede, sino cómo las emociones, los pensamientos y las pasiones de los personajes se entrelazan en la oscuridad de la noche, buscando respuestas a preguntas que tal vez nunca lleguen a ser comprendidas. Este primer capítulo es una puerta abierta a un mundo que se despliega como una pesadilla, en la que la luz de la razón cede ante las fuerzas irracionales que guían el destino de los hombres. La Medianoche es, en este contexto, un lugar donde los seres humanos se enfrentan a la nada, donde cada paso parece acercarlos más a un abismo que no pueden evitar. Y es así, en medio de esta oscuridad literaria, donde comienza a fraguarse la tragedia de La Medianoche. Una tragedia que no solo está anclada en los personajes, sino en el propio destino de una nación que, como sus habitantes, se encuentra en medio de su propia medianoche, buscando, en la oscuridad, algo que pueda darle sentido a su existencia. Capítulo 2. El ecosistema de la comedia bárbara. La obra La Medianoche de Ramón María del Valle-Inclán es, sin duda, un eslabón crucial dentro del ciclo literario que constituye la trilogía de las comedias bárbaras. Esta trilogía, que incluye obras como Águila de Blasón y El yermo de las almas, abarca una visión del mundo profundamente marcada por las tensiones sociales, la desolación psicológica y la lucha entre el pasado y el futuro. En este contexto, Valle-Inclán no solo construye personajes complejos y multidimensionales, sino que también crea un microcosmos, un ecosistema en el que las leyes de la naturaleza y las pasiones humanas se entrelazan de manera brutal y, a veces, incontrolable. Las comedias bárbaras surgen en un momento crítico de la historia de España, un país que, a principios del siglo XX, parecía estar dividido entre la modernidad y la tradición. En este sentido, la obra puede ser vista como un retrato de las luchas internas de una nación que, atrapada entre las ruinas de un pasado glorioso y un futuro incierto, se desenvuelve en un entorno de conflicto. La España rural, la España de los pueblos aislados y los pequeños núcleos familiares, se presenta como un mundo apartado, de reglas no escritas y valores ancestrales que están siendo cuestionados por las presiones externas de la modernidad. La Medianoche, dentro de este ecosistema de las comedias bárbaras, adopta una perspectiva única sobre la sociedad. En lugar de ofrecer una visión de la vida rural como un espacio idílico o armonioso, Valle-Inclán pinta un cuadro mucho más oscuro y disonante. El entorno que describe es uno plagado de contradicciones, un lugar donde las pasiones humanas se entrelazan con las leyes de la naturaleza y la fatalidad parece ser un actor central en la vida de los personajes. Esta concepción de la vida rural no es solo una crítica a las costumbres de su tiempo, sino también una reflexión sobre los impulsos más primitivos del ser humano, esos impulsos que, como las sombras de la medianoche, surgen en los momentos más oscuros de la existencia. En la obra, la figura del campo no es una metáfora pacífica ni romántica, sino que se presenta como un espacio de tensiones. Las luchas internas de los personajes, sumidas en la confusión y la violencia, son un reflejo de las luchas externas que se libran en ese entorno rural. El ecosistema de la comedia bárbara es, en este sentido, un espacio cerrado, casi claustrofóbico, donde las interacciones humanas son inevitablemente violentas, donde el honor, la lealtad y la familia son ideales que, aunque fundamentales, pueden ser fácilmente distorsionados y corrompidos. Este entorno cerrado es un caldo de cultivo para los impulsos más oscuros, que brotan en la oscuridad de la noche como manifestaciones de una naturaleza humana arcaica y desbordante. A través de sus personajes, Valle-Inclán ilustra las tensiones que definen este ecosistema. Cada uno de ellos, en su lucha por encontrar sentido y propósito en la vida, se enfrenta a un contexto que no les ofrece ninguna esperanza de redención.
La sociedad que pintan las comedias bárbaras es una sociedad que ha dejado de ser capaz de proporcionar respuestas o soluciones a los dilemas existenciales. En la medianoche, las relaciones entre los personajes están marcadas por una angustia existencial que no puede ser superada, por la desesperación de encontrar significado en un mundo que parece estar gobernado por el azar y la fatalidad. Las figuras de la familia, el honor y la tradición se disuelven en el caos de pasiones incontrolables y un sentido de fatalidad. Valle-Inclán, a través de los personajes que habitan su obra, muestra cómo las normas sociales y familiares no solo son insuficientes para salvar a los individuos, sino que, en ocasiones, son las mismas que los empujan al abismo. La vida en el campo, lejos de ser un refugio de paz y serenidad, se convierte en un espacio donde los personajes se ven atrapados por una red de expectativas, deberes y sentimientos que los ahogan, los condenan y los empujan a la violencia. Uno de los elementos clave en la creación de este ecosistema es la utilización de la violencia como una fuerza que no solo es física, sino también emocional y psicológica. Valle-Inclán no solo muestra la violencia en su forma más cruda, sino también en su forma más sutil y desgarradora, la violencia que se manifiesta en las relaciones familiares, en los enfrentamientos ideológicos, en los deseos frustrados y en las pasiones no expresadas. La obra presenta una visión profundamente pesimista de la vida, en la que la violencia es una respuesta natural a un entorno en el que los personajes se sienten atrapados, despojados de sus expectativas y de su capacidad de control. A través de este ecosistema de violencia y desesperanza, Valle-Inclán construye una obra que no solo refleja la España rural de su tiempo, sino también los dilemas universales de la condición humana. Los personajes de la medianoche no son meros productos de su entorno, son individuos atrapados en una red de circunstancias que los superan. En su desesperación por escapar de este ciclo de violencia y sufrimiento, recurren a sus pasiones más profundas y oscuras, a sus instintos más primitivos, sin encontrar nunca una salida. Es un ciclo que se repite, un ciclo de sufrimiento que parece eterno. En este sentido, La medianoche es una obra que cuestiona la posibilidad de redención, de cambio o de esperanza. Los personajes de Valle-Inclán, atrapados en su propio destino, no pueden escapar de la influencia de su entorno ni de sus propios impulsos. La fatalidad parece ser la única fuerza que gobierna sus vidas, una fatalidad que los lleva, paso a paso, hacia un destino inevitable. En el universo de la comedia bárbara, no hay lugar para la paz ni la reconciliación, todo se mueve hacia el conflicto, hacia la violencia, hacia la destrucción. Valle-Inclán, con su estilo único y su mirada crítica hacia la sociedad, presenta en La medianoche no solo un retrato de la España rural, sino también una reflexión profunda sobre la condición humana. En su obra, las pasiones humanas, las tensiones sociales y la fatalidad se entrelazan en un ecosistema cerrado, donde no hay posibilidad de escape y donde los personajes se ven atrapados por las fuerzas que los rodean. La violencia, tanto interna como externa, se convierte en el único motor de la acción, y la oscuridad de la medianoche refleja la desesperanza que impregna toda la obra. Este ecosistema, lleno de contradicciones, tensiones y tragedias, no es solo el escenario de La medianoche, sino también el corazón de la comedia bárbara, una obra que, como un espejo oscuro, refleja la complejidad, la desesperación y la lucha por el sentido de los seres humanos. En este mundo, la paz nunca llega, y la noche, en su inmensa oscuridad, parece no tener fin. Capítulo 3. El dilema de la nobleza y la destreza del honores. La atmósfera que Valle-Inclán dibuja en La medianoche es tan densa como un aire pesado en un paisaje agreste, ese mismo aire que parece agitar las vidas de los personajes, apoderándose de sus destinos, llevándolos hacia abismos donde la honra y el honor son lo único que puede salvar o destruir al hombre. Este capítulo transita a través de un dilema que subyace en todo el texto, el que concierne a la nobleza, esa institución tan emblemática de la España rural, pero de una nobleza que ya no encuentra su lugar ni en los campos ni en la ciudad, porque ha perdido la verdad, la validez y el sentido de su existencia. La nobleza que Valle-Inclán presenta en La medianoche es una nobleza marcada por el desgaste, por la decadencia, por la disonancia entre la tradición y la realidad de un mundo que se desplaza rápidamente hacia el futuro, donde la honra ya no significa lo mismo que en las épocas pasadas. La figura de la nobleza, profundamente estructurada en códigos que delinean el comportamiento y la moralidad de los individuos, se encuentra aquí ante un crisol de contradicciones, donde no solo el honor está en juego, sino también el destino personal de quienes lo llevan consigo como un estandarte. En este sentido, Valle-Inclán no solo explora el conflicto entre las viejas formas de vida y los nuevos tiempos que las amenazan, sino también la relación compleja entre el individuo y el honor,
entre el sentido de identidad personal y el peso social de los roles que se nos imponen. Los personajes que habitan este mundo, incluso los de linaje ilustre, no son ajenos a la desesperación de existir en una época que no parece tener lugar para ellos. El honor es visto no como una virtud, sino como una carga, un lastre que pesa sobre los hombros de aquellos que lo poseen. Y es precisamente este sentido de honra, vinculado al honor de una familia, lo que empuja a los personajes a tomar decisiones radicales, a moverse en la vida sin poder librarse de las expectativas sociales. La nobleza que caracteriza este mundo no es una nobleza que se basa en valores universales, en principios claros y fundamentales, sino que es una nobleza desgastada, vacía, que ya no tiene una función clara en la estructura social. Los personajes que representan a la nobleza, ya sean los personajes masculinos o femeninos, son marionetas de su propio pasado, arrastrados por las tradiciones que, aunque les otorgan poder y distinción, no pueden salvarlos de la cruda realidad de un presente que los ha dejado atrás. En este sentido, la nobleza en la medianoche se convierte en un símbolo de la falta de dirección, de la desilusión de una clase social que ya no sabe a qué aferrarse. Sin embargo, la nobleza no es solo una entidad abstracta en esta obra. Es un concepto que se personifica a través de las acciones y decisiones de los individuos, y a través de esos mismos individuos, Valle-Inclán da forma a los conflictos que surgen cuando la nobleza choca contra la pobreza, contra la disidencia y contra el propio desencanto. En los personajes de la obra, especialmente aquellos de linaje noble, se observa una lucha interna constante, un dilema entre la apariencia y la esencia, entre lo que deben ser según las reglas sociales y lo que realmente son en sus corazones. Esta lucha interna refleja la lucha externa de la sociedad, esa España que se encuentra desmembrada entre el viejo orden feudal y las nuevas ideas que se abren paso. Los individuos se ven arrastrados a tomar decisiones que no solo afectan su futuro personal, sino también el destino de los que los rodean. El honor ya no es un valor absoluto, sino un bien relativo, que depende de la mirada ajena, de la percepción que la sociedad tiene de cada uno. En este sentido, el honor en la medianoche se presenta como algo fugaz, que se puede perder en un solo instante o ser arrebatado en el momento menos esperado. Los personajes que buscan mantener su honor y su estatus social dentro de un orden rígido son a menudo los que se enfrentan a las situaciones más desesperadas. La fuerza de los valores que representan, en lugar de ofrecerles una salvación, los atrapa, los arrastra en un torbellino de pasiones, mentiras y sacrificios. Es una trampa, una encrucijada moral que no tiene salida. Al final, el honor se revela como una ilusión, algo que solo existe mientras se le da importancia, algo que depende de la mirada ajena para mantenerse vivo. El dilema de la nobleza en la medianoche no es solo una crítica a las instituciones pasadas, sino también una reflexión profunda sobre la fragilidad de la identidad humana. La nobleza como concepto y como realidad social se presenta en la obra como una capa que recubre la verdadera naturaleza de los individuos, una capa que no puede protegerlos de la angustia existencial, ni de los dilemas éticos y emocionales que surgen cuando los seres humanos se enfrentan a su propia mortalidad. La destreza de Valle-Inclán radica precisamente en esa capacidad para mostrar a la nobleza no solo como un conjunto de valores morales y sociales, sino como un complejo entramado de emociones humanas. A través de sus personajes, el autor revela las contradicciones que surgen cuando la honra, en lugar de ser una guía, se convierte en una carga. En este mundo, las decisiones que se toman en nombre del honor no siempre son las correctas, y las consecuencias de esas decisiones son a menudo trágicas. En la medianoche, el honor es el centro de la tormenta, y es precisamente la falta de claridad en torno a este valor lo que empuja a los personajes a la fatalidad. El dilema de la nobleza no es solo el dilema de las clases sociales, sino el dilema de todo ser humano que se ve atrapado entre el pasado y el futuro, entre las expectativas ajenas y los deseos personales. A través de este dilema, Valle-Inclán no solo nos presenta una sociedad al borde del colapso, sino también una humanidad que, atrapada por sus propios valores, se encuentra ante la incapacidad de encontrar una verdadera salvación o redención. Capítulo 4. La sombra de la pasión, entre el deseo y la moralidad. La complejidad de las pasiones humanas se encuentra en el corazón mismo de la medianoche de Valle-Inclán, y este capítulo no es más que una manifestación de la lucha entre lo que los personajes desean y lo que se espera de ellos en términos morales y sociales. A lo largo de este capítulo, Valle-Inclán logra transitar por la psique humana con una sensibilidad que no solo revela los deseos internos, sino también el modo en que esos deseos pueden entrar en conflicto con las convenciones de la sociedad. En esta obra, la pasión se convierte en una sombra persistente, una presencia que, aunque nunca se muestra completamente,
sigue marcada por su influencia en las decisiones y destinos de los personajes. Los personajes de la medianoche se ven arrastrados por una corriente de emociones desbordantes, de deseos no resueltos, de amor prohibido y de un atractivo irresistible hacia lo que no deben tocar. En este sentido, el deseo se presenta no solo como una fuerza interna que surge de lo más profundo de sus corazones, sino como algo que trasciende la ética, lo político y lo social. Es, en palabras sencillas, lo que da vida a sus acciones y también lo que les causa sufrimiento. Valle-Inclán se adentra en la tormentosa relación entre el deseo y la moralidad, como un explorador de los laberintos del alma humana. La moralidad, en este contexto, aparece como una barrera que, aunque imponente, no consigue frenar por completo la fuerza de la pasión. Los personajes son conscientes de que sus deseos pueden llevarles por el camino de la transgresión, pero no son capaces de resistirlos. Este conflicto interior se convierte en el motor que mueve sus vidas, en una espiral de deseos y frustraciones. El autor utiliza la pasión no solo como un medio para expresar los deseos incontrolables de los personajes, sino también para mostrar cómo estos deseos son en última instancia un reflejo de la lucha constante entre el individuo y las normas que lo rodean. Es en este punto donde Valle-Inclán nos presenta los personajes más complejos de la obra, aquellos que, arrastrados por sus pasiones, se ven atrapados en un dilema eterno. La pasión no es un elemento que los personajes puedan controlar, sino algo que les domina, que los lleva a actuar de maneras que a menudo van en contra de sus propios principios. La lucha entre el deseo y la moralidad no es solo una batalla interna, sino también una confrontación con el mundo exterior, con las expectativas de una sociedad que juzga y condena. En la medianoche, el deseo se convierte en una fuerza destructiva que no conoce fronteras. El autor no presenta a sus personajes como seres virtuosos o condenados, sino como seres humanos atrapados en su propia naturaleza. Valle-Inclán nos invita a reflexionar sobre el dolor que surge cuando los deseos más profundos entran en colisión con las reglas impuestas por la sociedad. La pasión, en su forma más cruda, se convierte en un acto de transgresión, pero también en un acto de liberación, como si fuera la única manera de escapar de la prisión de la moralidad que oprime a los personajes. Pero no solo se trata de una lucha entre el individuo y la sociedad, sino también de un conflicto más profundo, entre el ser y el deber ser. Los personajes se ven arrastrados por la fuerza de la pasión, pero al mismo tiempo, son conscientes de las consecuencias de sus actos. El deseo se convierte en algo inmenso, algo que les da vida, pero también los consume, como un fuego que, aunque ilumina, devora todo a su paso. Esta es la contradicción central del capítulo. Los personajes no pueden escapar de sí mismos, no pueden huir de sus propios deseos, aunque saben que esos deseos les arrastrarán a un final trágico. Las tensiones entre el deseo y la moralidad también se manifiestan en los escenarios de la obra, un paisaje marcado por la oscuridad de la noche. Valle-Inclán utiliza la noche como un símbolo del deseo reprimido, de los instintos ocultos que se desatan cuando las normas sociales se desvanecen, cuando la moralidad pierde su poder bajo el manto de la oscuridad. La noche es, en este sentido, el refugio de lo prohibido, un espacio donde los personajes pueden enfrentarse a sus propios demonios sin temor a ser vistos. Pero esta liberación, lejos de ser una salvación, se convierte en una trampa en la que los personajes quedan atrapados sin poder escapar. El ambiente sombrío de la medianoche resalta la trágica imposibilidad de los personajes para escapar de la fuerza de sus deseos. Valle-Inclán los presenta no como villanos ni héroes, sino como seres humanos sumidos en un juego fatal donde las pasiones los arrastran hacia su perdición. No hay respuestas fáciles en esta obra, solo una constante reflexión sobre lo que significa vivir en un mundo donde el deseo y la moralidad se enfrentan de manera constante. Al final de este capítulo, el autor nos deja una sensación de inquietud, una sensación de que, a pesar de todas las normas y restricciones que se nos imponen, el deseo sigue siendo la fuerza primordial que guía nuestras acciones. La moralidad no es más que una ilusión, un constructo que nos impide ser verdaderos con nosotros mismos. Los personajes de Valle-Inclán, al final, son víctimas de sus propios deseos, pero también de las reglas de un mundo que no los entiende, de una sociedad que nunca les dio la oportunidad de ser libres. Este capítulo, al igual que los anteriores, invita al lector a cuestionar la naturaleza de la pasión humana y su relación con las normas sociales. Valle-Inclán no ofrece respuestas, sino que deja abierta la pregunta sobre el destino inevitable que nos aguarda cuando somos incapaces de controlar lo que sentimos. Capítulo 5. La desesperanza del alma, entre la ruina y el reposo. En este capítulo,
Valle-Inclán se adentra en las sombras más profundas del alma humana, explorando el vacío existencial que consume a aquellos que se ven atrapados en un mundo donde las ilusiones se desvanecen y la esperanza parece una fantasía distante. Aquí, los personajes se enfrentan no solo a los conflictos externos de la sociedad, sino a la desesperación interna que les consume por dentro, como si cada uno de ellos fuera un reflejo distorsionado de sí mismo, incapaz de escapar de su propio sufrimiento. La desolación se convierte en el escenario principal de este capítulo, una desolación que no es solo externa, sino profundamente interna, donde cada acción parece llevar a una ruina irreversible. La figura de la ruina, tanto física como moral, se presenta a lo largo de todo el capítulo como una metáfora del estado emocional y espiritual de los personajes. Valle-Inclán describe sus vidas como si estuvieran marcadas por un desgaste inevitable, como si cada paso que dieran los acercara más al abismo. La sociedad, con sus convenciones y expectativas, parece ser solo un reflejo distorsionado de lo que podría haber sido una vida plena. Pero los personajes no logran encontrar satisfacción en sus esfuerzos, y lo único que se les ofrece es la agonía del vacío, una sensación de que todo lo que han hecho ha sido en vano, como un ciclo interminable que los consume sin que puedan encontrar una salida. El tema de la desesperanza se refleja en la vida cotidiana de los personajes, quienes, atrapados en sus rutinas y en sus decisiones erróneas, ven cómo sus sueños se desvanecen ante la dureza de la realidad. El entorno que Valle-Inclán dibuja no es solo físico, sino un paisaje emocional donde todo parece estar al borde de la ruina. Las casas en las que viven, los campos que atraviesan, las conversaciones que mantienen, todo parece estar impregnado por un aire de decadencia. La vida, en su aspecto más crudo, se presenta como una lucha constante contra una marea de frustración y desolación que parece arrastrar a todos los personajes hacia un destino incierto. Sin embargo, la ruina no es solo un estado externo, sino también un proceso interno que se refleja en la psicología de los personajes. La desesperación, esa sensación de no poder escapar de los propios pensamientos y deseos, se convierte en el eje central de sus vidas. El sufrimiento que experimentan no es solo físico, sino emocional y psicológico, como si cada uno de ellos estuviera atrapado en un ciclo que los lleva a preguntarse por el sentido de su existencia. La conciencia de la propia ruina es lo que los consume, como un veneno lento que no los mata de inmediato, pero que los deteriora hasta dejarlos vacíos de todo propósito. El reposo, ese momento en que la mente y el cuerpo podrían encontrar alivio, se convierte en una idea esquiva. Valle-Inclán nos muestra a sus personajes atrapados en una situación en la que ni el descanso ni la paz parecen posibles. Los momentos de calma no traen consuelo, sino solo la conciencia del vacío que se oculta en su interior. El reposo se vuelve casi como una ironía cruel, un descanso que no alivia, sino que amplifica la sensación de pérdida. El silencio y la quietud no son liberadores, sino simplemente un eco de lo que ya se ha perdido, un recordatorio de lo irrecuperable. A través de los diálogos y las acciones de los personajes, Valle-Inclán pone en evidencia la falta de propósito que los domina. Cada intento de encontrar sentido en sus vidas se ve frustrado por la realidad que les rodea, y las interacciones humanas, lejos de ofrecer consuelo, se convierten en un campo de batalla emocional, donde cada palabra parece un reflejo de la falta de conexión y comprensión. La vida parece estar guiada por una fuerza invisible, que los arrastra de un error a otro, sin que puedan detenerse a reflexionar sobre lo que realmente desean. La ruina, entonces, se presenta no solo como un estado físico o material, sino como un proceso profundo que afecta a la psique de los personajes. Las pasiones humanas, que en los capítulos anteriores se presentaban como fuerzas arrolladoras y desbordantes, ahora se convierten en sombras que se ciernen sobre la mente de los personajes. La tragedia ya no está solo en los eventos externos, sino en la incapacidad de los personajes para encontrar un sentido en lo que hacen. Son seres que se sienten desconectados de su propio ser, como si estuvieran interpretando un papel en una obra que ya ha perdido su razón de ser. En este capítulo, Valle-Inclán también pone en primer plano la incapacidad de los personajes para encontrar redención, la falta de una salida que los libere de su sufrimiento. La sociedad y el mundo exterior, lejos de ofrecerles un refugio, son solo un espejo distorsionado de su propio dolor. El alma, en este estado de desesperanza, se convierte en una cárcel impenetrable, donde las puertas hacia la salvación se cierran ante ellos. El reposo, ese momento de calma que los personajes anhelan, no es más que una fantasía que nunca se materializa, y el vacío que sienten en su interior se profundiza con cada intento de encontrarlo. El desmoronamiento interno de los personajes se entrelaza con el desmoronamiento de la sociedad que los rodea.
Valle Inclán muestra una imagen de una sociedad que ya no tiene rumbo, una sociedad cuyos valores se han derrumbado, dejando a los individuos a merced de sus propios miedos y dudas. La desolación que caracteriza este capítulo no solo es personal, sino también colectiva, como si todos los elementos que conforman este mundo estuvieran destinados a caer, a desmoronarse, hasta que no quede nada más que la sombra de lo que alguna vez fue. Al final del capítulo, la sensación que queda es la de un vacío irremediable. Los personajes siguen viviendo en un mundo donde la desesperanza es la única constante, donde cada intento de encontrar un propósito solo los lleva a una mayor confusión. La ruina es no solo una condición externa, sino también un estado del alma, un reflejo de la incapacidad de los personajes para escapar de sí mismos y del mundo que los ha arrastrado a su caída. La esperanza, en este contexto, no tiene cabida, y lo único que queda es la aceptación de una vida que se desvanece, como un suspiro en la oscuridad. Este capítulo de la medianoche refuerza el tono sombrío y fatalista de la obra, mostrando cómo la desesperación puede ser tanto el destino final como el proceso mismo que nos lleva hacia él. Valle Inclán, con su estilo inconfundible, presenta una visión del ser humano atrapado en la ruina, sin escapatoria ni consuelo, navegando en un mar de incertidumbre y dolor. Capítulo 6. La oscuridad interior. Un viaje a la autodestrucción. En este capítulo, Valle Inclán continúa su exploración de la psique humana, adentrándose más profundamente en la naturaleza destructiva de las pasiones que habitan en el corazón de los personajes. Este no es solo un capítulo de dolor, sino una meditación sobre la autodestrucción que consume lentamente a los individuos. La oscuridad interior que se representa en este episodio es un abismo sin fin, donde la autocomprensión se convierte en una condena, y la aceptación de uno mismo es una ilusión que no puede sostenerse. Los personajes, como sombras que se deslizan por un mundo indiferente, están atrapados en una constante lucha interna, donde sus propios deseos y miedos parecen estar a punto de devorarlos. Desde las primeras páginas del capítulo, la sensación de claustrofobia psicológica se hace presente. Valle Inclán no solo describe el entorno físico en el que se mueven los personajes, sino también la atmósfera emocional que los rodea. La oscuridad, tanto literal como figurada, se convierte en un personaje más de la historia. Los personajes no están solo rodeados de sombras externas, sino que las sombras del alma humana los acechan constantemente. Cada acción que realizan está teñida por la inseguridad, por el peso de lo que no dicen, de lo que no se atreven a mirar. Este es un capítulo de confrontación, pero no con el mundo exterior, sino con la propia imagen reflejada en el espejo de la conciencia. Los personajes se enfrentan a sus propios miedos, y esa confrontación, lejos de traerles claridad, los lleva a un lugar más oscuro dentro de sí mismos. La autodestrucción no es un acto puntual ni impulsivo, sino un proceso lento y deliberado que se desarrolla en sus pensamientos, en sus deseos más reprimidos, en la constante reflexión sobre lo que pudieron haber sido y lo que finalmente no fueron. Valle Inclán pinta una imagen de seres humanos que se han desconectado de sí mismos, que se han olvidado en su búsqueda interminable por alcanzar algo que nunca podrán alcanzar. La autodestrucción de los personajes se muestra a través de sus decisiones, de los caminos que eligen tomar, siempre errados, siempre destinados a llevarlos hacia un destino oscuro e inevitable. La figura del yo en este capítulo es mutable, inestable, como un reflejo distorsionado que no deja de cambiar. Cada vez que los personajes intentan mirarse a sí mismos, se ven atrapados en una serie de contradicciones, un eco de lo que realmente son y lo que desean ser. La introspección, que en principio podría ser liberadora, se convierte en una trampa mortal, que los envuelve cada vez más en su propio sufrimiento. Lo que podría haber sido un proceso de autodescubrimiento se transforma en un descenso a los infiernos. La crítica de Valle Inclán no se limita a la sociedad que circunda a sus personajes, sino que se extiende a la incapacidad de los propios individuos para escapar de los círculos viciosos que ellos mismos han creado. La introspección no los lleva a un entendimiento más profundo de su ser, sino a una espiral destructiva de autocompasión y desesperanza. La contemplación de sus vidas, lejos de iluminar sus corazones, solo refuerza la sensación de vacuidad y fracaso. La fatalidad que impregna este capítulo no es un destino ajeno, sino una fuerza interna, como si cada uno de los personajes hubiera sembrado las semillas de su propia destrucción. Los recuerdos del pasado, las decisiones que ya no pueden cambiar, se interponen en su camino, como fantasmas que no los dejan descansar. Estos personajes no pueden avanzar porque están atados a lo que fueron, incapaces de liberarse de las sombras de lo que ya no existe.
Valle-Inclán también explora el tema de la desesperación existencial, la sensación de estar atrapado en un ciclo sin fin de sufrimiento, donde no hay salida ni consuelo. La pregunta fundamental que subyace en este capítulo es si hay algún propósito en el sufrimiento humano o si, por el contrario, todo está destinado a la autodestrucción. El vacío que sienten los personajes no es solo la ausencia de sentido, sino también la vacuidad que aparece cuando uno se enfrenta a su propia fragilidad. Al final, no son solo sus cuerpos los que se destruyen, sino sus almas, que se deshacen lentamente al enfrentarse con una realidad que ya no pueden cambiar. La lucha interna que protagonizan los personajes es también una batalla entre el deseo de liberarse de sí mismos y la aceptación de la inevitable caída. El autoengaño se presenta como una vía de escape temporal, pero no menos destructiva. Tratan de convencerse de que aún pueden redimir sus vidas, de que aún tienen el control, pero en lo profundo de sus corazones saben que están siendo arrastrados hacia el abismo. Este abismo, sin embargo, no es externo. No es algo que se les impone, sino lo que llevan consigo, el peso de su propia existencia, la conciencia de que sus decisiones, lejos de ser liberadoras, los encadenan aún más. Los personajes, aunque reconocen la oscuridad que los rodea, son incapaces de escapar de ella. La oscuridad interior se convierte en la cárcel que han construido para sí mismos, y la única forma de liberarse de esa prisión sería aceptar su propia vulnerabilidad, enfrentarse a la realidad de su ser. Pero esa aceptación es precisamente lo que les resulta insoportable, pues lo que descubrirían en su interior no es redención, sino más oscuridad. El capítulo concluye con una sensación de desesperanza que se intensifica con cada palabra que se lee. No hay salida para los personajes, y en su lucha por comprenderse a sí mismos, se sumergen más profundamente en su propia autodestrucción. La verdad sobre su vida y su destino se revela, pero esa revelación no los salva. Al contrario, los lleva a un punto sin retorno, un lugar donde la luz de la conciencia ya no puede llegar. Valle-Inclán logra transmitir en este capítulo la sensación de estar atrapado en un ciclo de autodestrucción, donde los personajes ya no son dueños de sus destinos, sino prisioneros de su propia psique. La oscuridad interior se convierte en la única realidad, y la libertad, aunque deseada, parece fuera del alcance de todos. Capítulo 7. El encuentro con la realidad, la desesperación como modo de existencia. En este séptimo capítulo, Valle-Inclán nos lleva a un territorio aún más complejo y sombrío de la existencia humana, donde la realidad se presenta no como un espacio externo en el que los personajes habitan, sino como una fuerza implacable que los aplasta bajo su peso. Este capítulo, denso y angustiante, explora el tema de la desesperación como un estado de ser y de conciencia, como la única respuesta que los individuos pueden ofrecer ante un mundo que se les escapa de las manos. A través de los personajes, Valle-Inclán narra el proceso de enfrentarse a una realidad que no se puede cambiar ni entender, una realidad que solo se puede aceptar con resignación o rebelarse contra ella con el dolor de la impotencia. El primer gran giro de este capítulo es el momento en el que los personajes se ven obligados a enfrentar de frente la realidad de sus vidas. La idealización que aún conservaban sobre sus propios destinos se desvanece cuando son confrontados con la crudeza de lo que verdaderamente son. La angustia existencial se apodera de ellos, como si de repente todo lo que habían creído sobre sí mismos se desmoronara, y se vieran obligados a reconocer la farsa que habían vivido hasta entonces. Este enfrentamiento no es simple, no es un momento de revelación tranquila, sino que se convierte en una batalla feroz, casi física, contra un mundo que no tiene piedad. Valle-Inclán describe esta transición hacia la desesperación con un estilo preciso y casi doloroso. El lenguaje se torna más oscuro, como si el mismo texto estuviera impregnado de la desolación que inunda las mentes de los personajes. Cada palabra parece un eco de la lucha interna, un susurro de la negación y el abandono, que se despliega como una tela de araña en torno a los pensamientos y deseos más profundos de los personajes. Cada instante es un recordatorio de lo que no se puede cambiar, de lo que no tiene remedio. La realidad que los personajes se ven obligados a aceptar no es solo una cuestión material o social, sino una verdad mucho más profunda y filosófica, la impotencia del ser humano ante su propia existencia. La vida no es una promesa de cumplimiento o satisfacción, sino una serie de frustraciones y fracasos encadenados, donde cada intento de alcanzar algo significativo termina en un vacío aún mayor. La lucha por encontrar sentido o propósito en el mundo parece un esfuerzo fútil. A medida que los personajes buscan respuestas en el exterior, se dan cuenta de que la única verdad que los rodea es la que reside en su propia incapacidad de entender y dominar lo que ocurre dentro y fuera de ellos.
El concepto de desesperación que se maneja en este capítulo no es solo el dolor de no poder alcanzar lo que se desea, sino el reconocimiento de que ese deseo mismo está fundado en una ilusión, en una construcción falsa que cae a pedazos cuando se observa con claridad. Los personajes, en su frustración, se sienten atrapados en un ciclo sin salida, donde todo lo que han conocido y creído se disuelve como niebla ante la luz del día. Este despertar a la cruda realidad no trae con el alivio, sino más bien una sensación de ahogo y angustia. La vida ya no tiene sentido, pero ese sentido perdido es lo único que parece importar. La desesperación se convierte en la única respuesta viable, pero esta no es una desesperación que se exprese en términos de dramatismo externo. Valle-Inclán construye una atmósfera de desesperación que es casi silenciosa, introspectiva, donde los personajes sufren más en su interior que en sus acciones externas. La alienación se apodera de ellos, y sus relaciones interpersonales se desintegran lentamente, como si los demás ya no pudieran comprender lo que sucede en sus corazones. Los personajes se perciben como extraños en un mundo al que alguna vez intentaron pertenecer, pero que ahora les es completamente ajeno. A lo largo del capítulo, Valle-Inclán subraya la complejidad de esta desesperación existencial. No es simplemente el resultado de una mala suerte o de circunstancias desafortunadas, sino que está íntimamente ligada a la condición humana misma. Los personajes no solo sufren por lo que les ocurre, sino porque reconocen que su sufrimiento es inevitable, que su destino está marcado por su propia incapacidad de encontrar paz o sentido. La vida se convierte en una sucesión de actos vacíos que no llevan a ninguna parte, y el espacio entre lo que ellos desean y lo que pueden alcanzar se hace cada vez más grande, más insondable. La impotencia de los personajes se refleja en sus intentos por cambiar, por escapar de su sufrimiento, pero cada intento solo los arrastra más profundamente hacia el abismo. Al final, la rebelión contra la realidad no es un grito de libertad, sino un susurro de desesperación, una aceptación amarga de que no pueden cambiar lo que son ni lo que les ha sido dado. El enfrentamiento con la realidad se convierte en un desgaste constante, una lucha sin tregua que no lleva a la liberación, sino a una mayor profundización en el vacío existencial. Este capítulo, en su conjunto, refleja la complejidad del ser humano enfrentado a su propia fragilidad. La desesperación no es solo una respuesta al sufrimiento externo, sino una condición inherente a la conciencia humana. Los personajes de Valle-Inclán, atrapados en su propia introspección, no encuentran en la realidad más que el reflejo distorsionado de su propio fracaso. La lucha por encontrar sentido, por hallar un propósito en el caos, parece una batalla perdida desde el principio. A través de este capítulo, Valle-Inclán nos ofrece una visión profundamente sombría de la existencia humana, en la que la desesperación no es un estado transitorio, sino una forma de vida. Los personajes, atrapados en sus propios laberintos emocionales, se enfrentan a una realidad que no ofrece respuestas ni consuelo. Lo que podrían haber sido momentos de iluminación o comprensión se transforman en una espiral de dolor, donde la salida parece cada vez más distante, y la única verdad evidente es la ausencia de sentido y la inevitable caída hacia la nada. Capítulo 8. El espejo roto, la reflexión de la identidad fragmentada. El octavo capítulo de La Medianoche es, en muchos sentidos, el reflejo de los capítulos anteriores, pero con un giro en la perspectiva. Valle-Inclán, hábilmente, utiliza el simbolismo del espejo como un dispositivo narrativo, haciendo que los personajes se enfrenten no solo a sus propios reflejos, sino a la fragmentación de su identidad y a la incapacidad de reconocer la totalidad de su ser. Este capítulo se construye como un enfrentamiento con el yo, pero no un enfrentamiento directo, sino uno que se desdobla en múltiples facetas que nunca se terminan de reconocer ni de comprender en su totalidad. Desde el primer momento, el espejo se presenta como una metáfora poderosa, un objeto que debería reflejar la verdad, pero que, en la desolada y alienante realidad que Valle-Inclán crea, está quebrado. Este espejo no solo refleja un rostro físico, sino una identidad que se fragmenta, se distorsiona, se pierde. Los personajes que antes buscaban consuelo en sus pensamientos ahora se ven forzados a mirarse a sí mismos, pero en un reflejo que ya no es fiel, que ya no los reconoce como una unidad, sino como un conjunto de piezas rotas que no encajan. La fragmentación de la identidad se muestra no solo a través de sus interacciones con el mundo, sino en su incapacidad para comprender lo que les ocurre internamente. Los personajes ya no tienen claro quiénes son, ni lo que quieren. La certidumbre que algún día poseyeron sobre su ser se ha desvanecido, y lo que queda es una serie de sombras de lo que fueron o de lo que podrían haber sido.
En este punto de la narrativa, Valle-Inclán parece decirnos que la identidad humana no es una construcción estable, sino un conjunto de elementos inestables que se recomponen constantemente. A medida que los personajes observan sus reflejos en el espejo, el terror se apodera de ellos. La visión de sí mismo se vuelve una pesadilla, un caos de piezas inconexas, una serie de momentos y recuerdos que no pueden encajar en un todo coherente. La memoria de los personajes se convierte en un campo de batalla donde cada pieza de su pasado les resulta ajena, distante y desconcertante. Ya no hay un sentido claro de yo, sino una serie de versiones de sí mismos que se contradicen y se enfrentan. La identidad ya no es una totalidad, es un conjunto de facetas dispersas que nunca logran completarse. El espejo roto también es una imagen del tiempo. Valle-Inclán juega con la temporalidad, sugiriendo que lo que los personajes son hoy no tiene conexión con lo que fueron ayer ni con lo que podrían llegar a ser. El pasado se vuelve un laberinto sin salida, lleno de puertas cerradas que los personajes intentan abrir, pero que nunca logran descifrar. Las decisiones tomadas, las palabras dichas, los recuerdos vividos, todos parecen no tener sentido ahora. Como piezas de un rompecabezas que nunca podrán armar, las vidas de los personajes se muestran deshilachadas, como si el tiempo hubiera sido una fuerza imparable que los desintegró sin remedio. En esta descomposición de la identidad, se introduce otro tema esencial, la lucha por el reconocimiento. Los personajes, al no poder reconocerse a sí mismos, buscan desesperadamente ser reconocidos por los demás. Este deseo de validación, de ver en los otros el reflejo de una imagen que ya no pueden encontrar en sí mismos, es lo que los mantiene atrapados en su sufrimiento. Al igual que el espejo que ya no refleja la verdad, las relaciones que tienen con los demás también se ven distorsionadas. Los otros ya no pueden ofrecerles consuelo, porque ellos mismos están atrapados en una espiral de autocomprensión rota. A lo largo de este capítulo, Valle-Inclán profundiza en el dolor existencial que experimentan los personajes al enfrentarse con la fragmentación de su ser. La pregunta que se plantea no es solo ¿quién soy yo?, sino ¿puedo algún día ser todo lo que soy? La falta de una respuesta definitiva a esta pregunta se convierte en un sufrimiento continuo. Los personajes se sienten fuera de lugar, como si no pudieran habitar sus propios cuerpos ni sus propias mentes. La desesperación no proviene solo de la incomodidad de no tener respuestas, sino del reconocimiento de que esas respuestas no existen. El viaje hacia la autoaceptación se convierte en una odisea sin fin, una búsqueda de un ser que nunca se encuentra. En este capítulo, Valle-Inclán también hace una crítica al concepto de autenticidad. Los personajes, al mirar el espejo roto, se dan cuenta de que la autenticidad no es algo que se pueda poseer de forma permanente. El yo es mutable, fluido, y lo que hoy parecen ser es solo una faceta de un ser que nunca será fijo. Esta revelación es tanto liberadora como aterradora. Si no existe una esencia fija y definitiva de lo que somos, ¿cómo podemos vivir con ello? ¿Qué sentido tiene el esfuerzo por encontrar una identidad que siempre se evade? A lo largo de todo el capítulo, la tensión entre el deseo de un ser auténtico y la imposibilidad de alcanzar esa autenticidad se mantiene constante. El espejo roto es un símbolo de la brecha entre lo que los personajes quieren ser y lo que realmente son. En su búsqueda de un sentido de unidad, de coherencia interna, se dan cuenta de que esa unidad es una ilusión, algo que nunca podrán alcanzar. La fragmentación de la identidad se convierte en la única realidad posible. A medida que se enfrentan a ella, los personajes experimentan un profundo sentido de desarraigo, como si no pudieran ubicarse en el mundo, ni siquiera en su propia conciencia. Al final del capítulo, Valle-Inclán deja una sensación de vacío existencial. La búsqueda por encontrar el yo es inútil porque, como el espejo roto, esa búsqueda está condenada al fracaso. Los personajes quedan atrapados en su propia incompletitud, incapaces de reconstituirse en algo que tenga sentido. La desesperación que impregna todo el capítulo es el resultado de esta confrontación con una verdad que no tiene respuesta. La identidad no es una totalidad que se pueda lograr, sino una serie de fragmentos dispersos que nunca se podrán unir. Y, sin embargo, esta misma realidad se convierte en el dolor eterno de los personajes, condenados a vivir en su fragmentación. El capítulo concluye con un sentimiento de resignación. El espejo roto no ofrece respuestas ni consuelo, pero muestra la única verdad que los personajes pueden abrazar, que su ser siempre estará roto, siempre estará incompleto. La aceptación de esta fragmentación es, al mismo tiempo, el fin de la búsqueda y el principio de una nueva forma de vivir.
marcada por la conciencia de que la identidad nunca será completa, sino siempre una serie de sombras y reflejos rotos que se escapan, incapaces de ser tocados.